Y por eso digo esto de practicar y conocer lo que vas a decir. Y sumado al creértela y a esto de mentirte, vos creer que sos esa persona que viene a vender esa situación. Y practicar sabiendo que vos sos el que más sabe en esto. Y por ahí mucha gente dice, no, pero este flaco es un chanta porque dice esto y se visualiza en éxito y demás. Y, o sea, déjame decirte que si estás pensando de esa manera estás totalmente equivocado, porque si no me visualizo como éxito, ¿cómo querés que me visualice? O sea, ¿querés que me visualice como un fracasado? O sea, no. La verdad es que hay gente que por alguna manera no pueden resolver sus cosas o no pueden estar en el lugar que quieren estar, entonces tratan de bajarte a vos. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Y te canto retruco acá. Sí. Muchas veces nos ponemos a pensar, o sea, cuando vos estás en la pregunta, o sea, ¿quién sos? ¿Quién sos, Rama? Vos arrancás a decir, y mira, yo soy estudiante de psicología. Uno arranca a describir lo que hace, claro, en vez de decir quién es uno realmente. Ir más allá del... No nos definen del todo. Totalmente. O sea, construir nuestra identidad de realmente quiénes somos y cómo nos identificamos a nosotros, más allá de... O sea, no identificamos con las carreras o con las cosas que hacemos que capaz nos limitan, en cierto modo, a todo nuestro potencial que podemos tener. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast La Universidad que no conocías. Hoy tenemos un invitado especial. Su nombre es Julián Bergman, lo dije muy bien. Sí. Estamos acá con Juli. Bueno, él se dedica a la ingeniería biomédica, es muy interesado por las neurociencias también. También es jugador de fútbol profesional, podemos decir eso. Podríamos decir. Semi-profesional. Y bueno, nos conocimos hace poquito en el bootcamp de Trama de Emprendedores. Así que bueno, vamos a estar hablando con Juli de temas muy interesantes relacionados a las neurociencias y todo lo que tenga que ver con el hablar en público y todos los temas relacionados con esto. Así que bueno, Juli, gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Un placer, estoy muy bien, muy contento de estar acá. Hermoso espacio, hermosa mesa. Así que muy agradecido por la oportunidad de venir a grabar y charlar sobre las cosas que nos interesan, ¿no? Qué bueno, buenísimo, Juli. ¿Te parece si querés contar? Yo recién le conté un poquito a la gente más o menos quién sos, un approach. Pero si querés contarnos un poco más de tu historia, de cómo llegaste a interesarte por estas cosas, ¿no? Porque... vos tenés estos intereses, yo tengo los míos y demás, pero siempre hay una historia detrás, ¿viste? Me contaste también que estuviste un tiempo en Estados Unidos estudiando, pero que siempre te interesó esto de las ciencias del comportamiento y demás. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Bien, te cuento, Rama, un poco la pasión nace desde el secundario. Como que me gustaba la biología, me gustaba la matemática, me gustaba un poco el cerebro y entender cómo funcionan las cosas, va como por ese lado. Y como a partir de quinto año, yo arranqué a dar clases particulares en mi colegio y me empezó a interesar mucho lo que es enseñar y poder transmitir la información hacia otra gente. También en el club fui líder de grupos de niños durante 3 años y eso también me dio esa pasión por planificar, ayudar a los chicos a entender, a comprender, a crecer, y eso como que me dio esa noción de querer enseñar y poder pararme delante de gente a contar las cosas que interesan y también que les interesan a los demás. Y sumado a lo que venía hablando de lo que es biología e ingeniería, dije, o sea, matemática, física, dije, bueno, vamos a buscar una carrera que más o menos tenga un poquito de todo, y entré a bioingeniería o ingeniería biomédica, yéndome a Estados Unidos, volviendo, toda una historia enorme, pero a la larga como que todo esto se pudo nuclear en entender un poco qué pasa en el cerebro, qué le pasa al comportamiento humano y también entender qué es lo que me gusta a mí, comprender cómo funcionan las cosas y cómo nos afecta en el día a día y cómo podemos ser la mejor versión de nosotros más que nada. Desde ese lado, o sea, podemos ser la mejor versión de nosotros y entender hasta qué punto va nuestra capacidad y cómo podemos potenciarla. Qué bueno, qué bueno. Me encanta porque ya estás viendo la cámara, estás re canchero con esto. Quería preguntar también de curiosidad, ¿cómo fue tu experiencia en Estados Unidos? ¿Viste? O sea, ¿viste otro mundo, allá otra cultura? A veces que están un poquito más avanzados con respecto a Argentina, con todo lo que tenga que ver con investigación, ¿no? Si bien estuviste en un campus universitario, que fuiste específicamente también para jugar al fútbol, claro. Pero a veces uno ve cosas en otros países que como que le amplían la conciencia y después viene acá con un montón de deseo, con ganas, y noto mucho esto, muchos emprendedores que se suelen ir a países como Estados Unidos y vienen acá y dicen, bueno, vamos a poner lo que vimos allá, ¿viste? Sí, a mí me pasó, yo fui a una universidad que era chiquita, en Carolina del Norte, que se llama North Carolina Wesleyan College, que estaba en un pueblito chiquito, fui al campus, como bien dijiste, y dio la casualidad de que cuando yo llegué, entramos 10 argentinos juntos. Entonces, como que no compartí tanto con la cultura yankee, claro. Sino que estuve más entre argentinos, mi roommate era italiano,
Y yo, justo particularmente como estaba estudiando ingeniería, hice todas las clases solo, compartiendo con otros yanquis o con otros extranjeros, que en la universidad había bastantes internacionales, y todos mis compañeros estudiaban tipo Business Administration o Pre-Med, y no compartí tanto con ellos. Y lo que me sorprendió mucho de allá, que es lo que más me traigo, más allá de lo que fue jugar al fútbol ahí, entrenar todos los días, sentirme un jugador más profesional, que es lo que pasa allá cuando sos student athlete, me pasó mucho que ellos aplican todo lo que hacen. O sea, yo venía de hacer un cuatrimestre en el CBC de la UBA, Sí. de Ingeniería Informática, que es análisis matemático duro y teórico, Ok. y entender cómo funciona y qué es cada ecuación en las demostraciones. Allá era, bueno, ¿cómo podemos aplicar esta ecuación diferencial a un modelo biológico, a este sistema o a esta situación particular? Es una cultura un poco más eficiente que no trata de no perder el tiempo. Claro, ¿no? aplica todo lo que aprende, lo va y aplica. Y esa cosa me quedó mucho en la cabeza de por qué cuando volví para acá, Sí. que yo volví por una cuestión de nivel académico, de que a mí me parece que para estudiar ingeniería biomédica, si querés ir a Estados Unidos, y esto es una opinión personal, Sí. vayan a una Ivy League, a una universidad de las top de Estados Unidos. Si vas a una universidad que es más o menos, estudiar acá en Buenos Aires o en otras de las universidades del país, como en Entre Ríos o en Córdoba, es bastante mejor, porque el nivel argentino, el nivel académico argentino es excelente. Yo creo o sea, de hecho por eso me volví y arranqué a estudiar en el ITBA esta carrera, habiendo aplicado y entendido un montón de cosas allá y pudiendo ver también, ya con esa cabeza de cómo aplican las cosas allá, volver a estudiar las cosas teóricas, porque acá les enseñan teóricas, pero buscarle la vuelta de cómo puedo aplicar todo esto que estoy aprendiendo en la vida real, que es lo que está bueno. Qué bueno, qué interesante. Y bueno, como te decía, como te gusta mucho también esto de hablar en público y tenés mucha facilidad y recuerdo a la gente que nos conocimos en el bootcamp de Sí. Trama, que es un bootcamp de emprendedores en el que tenés que armar un emprendimiento en 3 días y que ustedes obtuvieron el tercer puesto en las finales con Olivia, se Con llama el Olivia. emprendimiento, y que bueno, vos hiciste una presentación bastante particular, que querías como hacer algo más disruptivo, de alguna manera llamar la atención, y me gustó mucho porque fue como algo distinto, más original. Y bueno, nada, me imagino en ese momento pues estabas frente a un auditorio de un montón de personas que sí, a tu grupo tenés que convencerlos encima de decirle, chicos, vamos a probar esto, que es nuevo, que no lo hizo nadie, pero confíen en mí, que no voy a hacer ninguna pavada. Entonces, nada, me parece interesante esto, cómo fuiste por ahí desarrollando esa confianza que te da el estar plantado ahí, que mucha gente no la tiene o mucha gente la va adquiriendo con el tiempo, consciente o inconscientemente. Total. Bueno, primero te cuento en detalle, la idea no fue mía, Ok. fue de Bianca, que es una de las compañeras del equipo de Trama con el que llegamos al tercer puesto en Olivia. Nos pasó lo siguiente, éramos el 10º grupo en presentar nuestra categoría. Sí. Venían 9 grupos antes, éramos el último grupo. Y arranqué a ver y yo le dije a mi grupo, che, somos el último grupo, si no hacemos algo distinto, es un plomo. Es un papelón, ya van a estar todas las entrevistas una tras de la otra. Hola, sí, somos este grupo, vamos a presentar este emprendimiento y esto es lo que hacemos. Y yo le digo, hay que hacerlo distinto. Y me mira Bianca y me dice, arranca del fondo. Le digo, dale, perfecto. Y yo, esperando ahí sentado, el que estaba tomando el tiempo, que es amigo mío justo, me dice, dale, vení. Y yo digo, no, pará, arrancá. Claro, pues recordemos son 4 minutos solo para Claro, exponer. 4 minutos para exponer Frente a un el jurado de proyecto, emprendimiento y claro. para ver si pasas ronda o no. Y bueno, me dijo arrancar del fondo y fue arrancar del fondo. Y arranqué, me levanté, grité y la gente toda se asustó cuando fue la preclasificación. Y después en el auditorio fue otra cosa, con micrófono, todo mucho más formal. Y arranqué sentado al lado de uno de los chicos con los que compartimos también todo el fin de semana. Y hablando de esto que me preguntabas de la facilidad y de cómo llego yo a poder hacerlo más tranquilo, la clave número 1 es práctica. Nunca vas a hacer las cosas a la primera bien, nunca. Es muy difícil y si lo haces, seguramente a la segunda no te salga tan bien como lo hiciste antes o tengas una tercera vez que pueda fallar y hay que lidiar con esa frustración para poder seguir avanzando y salir de ese pozo anímico, entre comillas, que te da el fracaso, que a la larga es una oportunidad para aprender. Como te decía antes, yo di clases particulares, hice cursos de liderazgo, hice cursos de neurociencia en el aprendizaje deportivo y la herramienta principal, obviamente, más allá de entender cómo la gente aprende, cómo la gente se puede parar adelante de otros para exponer, si no practicás y no tenés cada vez más veces que exponés ante gente, es muy difícil poder hacerlo bien todas las veces. Es una cuestión de experiencia y también de creérsela.
Claro, Porque si uno va queriendo ir a contarle cosas a la gente, en este caso presentar un proyecto en el caso de Bootcamp, y querés presentar un proyecto y convencer a un jurado de que tu proyecto tiene que ganar o tiene que ser el mejor o que te tienen que... Inventemos el caso de que estás en una ronda de inversión con otros 6 postulantes y tenés que ser el mejor para que te den la plata a vos. Tenés que convencerlos y si vos no te crees que lo que estás contando es lo mejor, no te lo van a creer ellos. Entonces... Sí, al fin y al cabo el producto sos vos también, además lo que estás Totalmente, vendiendo. O sea, vos tenés totalmente. que venderte vos en... Yo creo que también es, no solo esto, también es una filosofía de vida, de ir por la vida tratando de venderte y estar dispuesto. Pues yo te contacté hace 2 días y te dije, che, Juli, ¿te copás para esto? No sé qué, vos me dijiste, sí, dale, estoy ahí, como que sin dudar. Entonces es como también estar abierto a estas posibilidades y también, bueno, sabías mucho de qué se iba a tratar esto, dijiste, bueno, contame un poquito. Sí. Entonces, pero me gustó esto que dijiste vos, primero toda la experiencia. Yo creo que también tener una, que esto también está estudiado, ¿no? Tener como una evidencia o una referencia previa de que hayas tenido como una fuente de fracaso tuyo y una fuente por ahí de éxito, ¿no? Si le definimos qué es éxito, ¿no? Total. Pero a mí me pasó hablando en público que yo siempre también fui muy tímido, o sea, extremadamente tímido, pero tipo le tenía miedo a la gente, o sea, no quería hablar con nadie. Y bueno, en el secundario dije tipo, che, esto se tiene que acabar de alguna manera, tengo que empezar a exponer un poquito más. Y bueno, tengo el recuerdo, tengo 2 evidencias, una en el colegio y después otra en el primer año de medicina, cuando yo estudiaba medicina, que en una me fue muy bien, hablando en público, en otra me fue muy mal. Entonces como tener esas evidencias y siempre quedarme con la que me fue bien y decir, ok, ya me fue bien antes, ¿por qué no me puede ir bien de vuelta? Total. Y eso es como mi nafta de confianza. Y nada, fue un ejercicio que también me tuve que animar y exponer. Era frente a un jurado, también como este bootcamp, con distintas personas en un aula. Y el ejercicio era que a cada persona nos daban el nombre de un perro con ciertas características, ¿no? Y nosotros teníamos que defenderle al público también en 4 o 5 minutos de por qué a nuestro perro lo tenían que salvar. O sea, iban a sacrificar a todos los perros menos a uno. Y sí, medio trágico. Pero bueno, mi perfil, digamos, era que yo era el perro de un dueño, o sea, que el dueño era ciego. Entonces yo era el dueño y tenía que defender a mi perro. Entonces, a último minuto yo tenía como un speech preparado, esto que vos decías, che, vamos a hacer algo distinto, algo disruptivo, para no hacer algo repetitivo y destacar en el público. Tenía mi speech ahí grabado diciendo, yo voy a decir esto, tal cual, y por qué me tienen que salvar, ¿viste? Y le dije a mi compañero, no, vamos a hacer algo totalmente distinto. Agarramos el coso, lo dejamos, fuimos sin nada, fui yo solo. A improvisar. Y le dije a todos, bueno, necesito que todos ahora cierren los ojos, o sea, toda la clase del jurado. Y les dije, bueno, si ahora yo les digo que se levanten y se pongan de pie, por ahí lo van a poder hacer, porque se acuerdan cómo está estructurada el aula de memoria. Pero ahora si yo les digo que salgan del aula caminando y después vayan a la calle y sigan caminando 20 cuadras más hasta Cabildo, por ahí o se caen al piso o alguien lo frena o algo va a pasar, porque no se acuerdan de memoria todo eso. Y yo dije, bueno, este es mi caso todos los días con mi discapacidad visual y mi perro es el que me guía. Entonces, bueno, ahí con ese discurso de generar empatía en el público, terminé ganando el concurso. Y bueno, esa fue mi fuente de éxito, que la uso de referencia para cuando tengo que hablar de vuelta en público. Y después la de fracaso también, porque pueden venir fracasos. Me pasó estando en medicina, también hablando frente a 60 personas, que me quedé en blanco. O sea, en medio del discurso me quedé sin silencio, sin saber qué decir y nada, estuve desaprobado y todo. Pero con lo que vos decías, agregar esto, ¿no? Tener como una experiencia, que lo decías vos, y después fuentes de referencia que te van guiando. Y la tercera que yo me gustaría agregar es también como la capacidad de mentirte, ¿viste? Pero mentirte para bien. A mí, yo nunca estuve de acuerdo en esto, porque está estudiado, ¿viste? Que el cerebro, o sea, se traga las palabras que vos le decís. O sea, si vos estás hablando y decís, yo soy feo, en un momento te lo vas a empezar a creer. Totalmente. Y también para el otro lado. Y también dicen muchas personas que dicen, cuando vos tenés que ir a hablar en público y vas a rendir un examen oral, decí, estás nervioso, admitilo. Yo estoy totalmente en contra de eso. Vos tenés que decir, no estoy nervioso, estoy confiado, y de alguna manera te vas a mentir para bien. Incluso romper con esto es algo que dice Simon Sinek, que es un gran orador y habla mucho de lo que es el optimismo y de la confianza y de hablar en público también, que el cerebro no entiende el negativo. No lo entiende. Si yo te digo ahora te digo, no pienses en un elefante. Claro. Seguramente estás pensando en un elefante o se tiene la imagen de la cabeza de un elefante o de una vez que fuiste al zoológico o lo relacionaste. Entonces, el cerebro no entiende el negativo
y hay que hablar, de hecho, en positivo. Claro, no es procesas no voy a estar nervioso, sino es voy a estar confiado, voy a estar bien, voy a estar positivo, voy a estar con ganas de hacer las cosas a full con toda la energía. ¿Qué es lo que me habías preguntado? Perdón. No, esto es como desglosar las distintas características para poder hablar en público de una manera más tranquila o ir desarrollando estas habilidades. Que bueno, yo estaba diciendo, vos dijiste primero la experiencia, yo lo tomé eso y te quise agregar el tema de la referencia y la capacidad de mentir. Y vos Total, estás esto. el famoso fake it till you make it. Claro. Que, bueno, a mí me pasó, yo iba a decir otra más que es practicar. Claro. Vos ahí me acabas de derribar el asunto con la que improvisaste y te salió bárbaro. Yo tengo una que improvisé y me salió muy mal, que fue las primeras veces que hablé en público, que fue en el colegio, que nos dijeron, tienen un minuto para decir por qué tienen que ir ustedes a Marte, siendo el único astronauta que va a Marte en una operación Mars One. Ni idea. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a improvisar, estoy haciendo la escuela de líderes, tengo un poco de cancha, esto y lo otro. Arranqué, hablé 20 segundos, me quedé en blanco. Y fue como, bueno, terminé. No, te quedan 40 segundos. Bueno, la idea, obviamente no viajé a Marte, no fui a ningún lado. Y por eso digo esto de practicar y conocer lo que vas a decir. Y sumado al creértela y a esto de mentirte, vos creer que sos esa persona que viene a vender esa situación. Y practicar sabiendo que vos sos el que más sabe en esto. Y vos venís, o sea, sin soberbia, pero decís, si yo vengo a exponer sobre un tema, yo vengo confiado en que lo que sé es lo que tengo para dar y por eso la gente me tiene que venir a escuchar. Como buscarle ese propósito, ¿no? A lo que uno dice y buscarle esa sensación de por qué yo quiero estar acá hoy parado hablando, porque si uno no entiende ese por qué, no puede después desarrollarlo. O sea, si no recuerdo, Nietzsche dijo una frase que el que no tiene un porqué, perdón, el que tiene un porqué después encuentra cualquier cómo. Sí, vence cualquier cómo. Vos podés llegar a la conclusión si tenés ese propósito bien marcado, si tenés ese objetivo marcado y esa situación en la cabeza de por qué yo quiero que la gente me venga a escuchar. Muy bueno. ¿No? O sea, ponés a pensar eso. Si yo voy a estar hablando en público ante 5 personas o 150 personas, ¿por qué quiero que estén ahí parados escuchándome? ¿Qué quiero que se lleven? Claro, me gusta. ¿No? Es como cambiar el foco, porque si vos estás hablando en público y estás pensando en, estaré diciendo bien las cosas, estás nervioso, estás siempre pensando en vos. Es hasta un poco de egoísmo, en algún sentido. Entonces decir, no, vamos a enfocarnos en ellos, en darles lo mejor que puedan en el tiempo, en tratar de darles una buena experiencia. Totalmente. Me parece buenísimo. Ahí sería como el objetivo, en todo caso, del discurso. Sí, algo que me enseñaron es que nos enseñaron en un curso que hice, nos decían, bueno, cuando ustedes dan una clase, ustedes tienen el foco acá cuando uno piensa, que es lo que decías vos, y lo estará diciendo bien o no, hay que hacer esto. Claro. Poner el foco allá, en la audiencia, en quién está escuchando y qué es lo que necesitan ellos de mí, por qué tengo que estar yo parado hoy contándoles algo. Pensar y planificar lo que voy a decir, lo que voy a ejecutar, ya sea una clase o sea una presentación, en función de lo que ellos están escuchando. Saber, bueno, sumado a esto, otro punto más súper importante, conocer a la audiencia. Claro, ¿a quién estás hablando? Si yo conozco a quién le estoy hablando, puedo direccionar más aún ese mensaje. Y eso es algo que sirve un montón para poder después orientar hacia lo que voy a hablar. Justo nos tocó el caso de Olivia, traigo ese ejemplo de nuevo. Dio la casualidad de que el jurado... de cultura de entretenimiento. Claro. Categoría de cultura y entretenimiento, y nosotros armamos un proyecto que era orientado a el segmento de edad más 45 más 50. Y dio la casualidad de que el jurado tenía, de los 5 miembros del jurado, 4 tenían más de 45. Sí. Entonces, o sea, fue directamente hacia ellos el asunto, como que le buscamos la vuelta para que sea mucho más efectivo en ese sentido. Tal cual, sí, en realidad como que se la jugaron de alguna manera, les terminó saliendo bien. Y está bueno que lo hicieron claro, específicamente para un nicho y que después se lo agradecieron, no sé si con el tema de Silver Economy o algo así, ¿no? Sí. Claro. Que justo, claro, un jurado, vos mencionabas el tema del ejemplo de tu papá o algo así. Sí. Y que él creo que lo empezó a relacionar y dijo, bueno, yo sí haría esto. Entonces ya cuando te dijo yo sí haría esto, pues ya está. Se sintió identificado y lo podía de alguna manera. Y yo con nuestro emprendimiento era muy lejano para las personas que estaban en el jurado. Que bueno, nada, nosotros tratamos de hacerlo a último momento, pero claro, era una distancia entre lo que hay, ¿no? Claro. Y bueno, recién nos contabas también, antes de que arranquemos, que vos dictaste hace poquito un taller, ¿no? Para los chicos de ACOAG, justamente relacionado con esto.
No sé qué otras cosas también se fueron charlando en el taller, o cómo fue guiado el taller. Es una buena pregunta. El taller fue una actividad que armamos. La idea, o sea, a mí me convocan por un poco la trayectoria que yo tengo en el club de de ser líder de grupos, de conocer a los chicos que están ejecutando el curso, y también por lo que estoy estudiando a partir de la neurociencia y poder llevarlo hacia el lado también más espiritual. Yo, o sea, esto es algo personal, medito todos los días y como que logro llegar a una introspección bastante profunda de conocer lo que me pasa en el cuerpo y lo que me pasa en la cabeza antes de poder hablar en público. Okay. Entonces, al poder conocerme a mí, también puedo transmitir eso a los chicos y usar la respiración como elemento clave a la hora de ejecutar una oratoria, que es algo que es súper importante. O sea, nosotros desde que nacemos, desde el segundo que nacemos hasta el día que nos morimos, lo único que hacemos todos los días, todo el tiempo es respirar. Sí, claro. Y no nos damos cuenta. Entonces, si logramos hacer consciente esa respiración, podemos controlar eso y poder ayudar a bajar los niveles de estrés, de ansiedad que nos puede generar hablar en público. Y ese fue uno de los temas principales que se trató, porque ellos me llaman a mí diciendo: che, los chicos tienen vergüenza de hablar en público, tienen vergüenza, tienen miedo de pararse en un escenario y exponer el tema que vienen preparando hace 3-4 meses, claro, y lo exponen en 1 mes y medio. Y es como, ¿cómo tratamos esa vergüenza? ¿Cómo vencemos esa ansiedad de pararme a hablar en público ante gente que algunos los conozco y toda la otra gente que está no? Sí. Y la respiración es algo que a mí me ayuda muchísimo. Bueno. O sea, de hecho, sigo poniéndome nervioso antes de, sí. de bueno, pararme eso delante de gente. Algo otra cosa que te quería decir, es como que a veces tenemos esta falsa ilusión de que total, en algún momento vas a vencer esa ansiedad que se te aparece de la nada. Y la realidad es que es un poco de tensión, que el cuerpo entra en tensión porque las personas te están mirando. Y me acuerdo hace poco un psicólogo amigo mío, Facundo Marinucci, que en un momento hizo teatro, y hay un ejercicio que se suele hacer en teatro donde el personaje, o sea, la persona se queda en el medio y dicen: bueno, ahora todas las 20 personas que estamos acá lo vamos a ver a poner a Julián, sí, por 5 minutos en silencio. Wow. Y se te quedan mirando. Y sostener la incomodidad. Y vos empezás a sentir cómo la tensión se te empieza a subir, porque justamente, claro, las personas te están mirando, están buscando una respuesta y te empiezan a analizar y demás. Y es imposible que no te surja eso. Obviamente que al entrenar esto podés empezar un poquito a estar más acostumbrado, si querés decirle. Pero entender que esta ansiedad no se va a ir nunca, que es algo natural del ser humano. Y también por ahí empezar a esto que hablamos antes de mentir, a cambiarle el lenguaje a la palabra. Esto. En vez de decir: no estoy ansioso, estoy excitado, estoy con ganas de salir iba a decir eso, de la comida. Me acabas de sacar las palabras de la boca. Es que es eso. O sea, seguí si querés, porque estás en el camino que... No, pero es que es eso. Justo me vino a la mente esto de Facundo, un amigo mío, que me contaba esto, y de cambiar, ¿no? La palabra, de cambiar el lenguaje, para así decirlo. Ese famoso cómo interpretamos las cosas. O sea, al fin y al cabo, uno cuando... el orden de acciones cuando uno vive en general, uno recibe un estímulo, después pasa por las creencias que uno tiene, pasa por el pensamiento, va a las emociones, después hace la acción. O sea, hay un montón de cosas que son inconscientes, que no nos damos cuenta, pero cada cosa que vivimos, o que a veces son banales, nos generan todo ese proceso y esa cadena de acción en el cerebro, que nosotros tenemos que poder interrumpir, entre comillas, para poder decir: bueno, acá cambio. Estos pensamientos automáticos que tenemos, que Stanislav Bajraj en uno de sus libros en Cambio dice que el 90% de los pensamientos que tenemos son negativos y son los mismos que el día anterior. Son lo que él cita en el libro de un autor que ahora no me acuerdo. Son los ants, le llaman hormigas, porque son como pequeños bichitos que están todo el tiempo y que molestan, y que si vos ya se te mete una hormiga en un mantel de camping, ya tenés todo el mantel lleno de hormigas. Y entonces es cómo salimos de ese pensamiento negativo automático, o sea, ants automatic negative thought, en castellano esto, de pensamiento automático negativo. ¿Cómo podemos salir de esto? Y es un poco cambiando la interpretación de las cosas. Sí. Stanislav lo que plantea es poner pausa, y como este concepto de el poder de vetar, ¿no? De decir no a lo que estoy pensando. Y son 0,2 segundos, es lo que plantea en su libro. 0,2 segundos nos tarda a nosotros ir hacia el camino del pensamiento automático. Si nosotros logramos interrumpir ese flujo de 0,2 segundos y cambiar el foco y desviar la atención hacia lo que queremos pensar realmente, y cambiar esta diferencia que decías vos de ansiedad por excitación, claro, porque al fin y al cabo los síntomas del cuerpo son los mismos.
Sí, las sensaciones corporales. Ahora son vamos casi iguales. a eso. Si vos podés cambiar ese foco, después podés cambiar tu emoción, podés cambiar tu comportamiento y a la larga compartir o sea, cambiar tu conducta a la larga, ¿no? Y volviendo a esto de la sensación corporal, cuando uno tiene ansiedad o tiene estrés, que esto viene de cuando éramos... ahora entramos en evolución. Pero exactamente, sí. tribus, lo habla Yuval Noah Harari en Sapiens y en Homo Deus, como nosotros como Homo sapiens, antes estábamos acostumbrados a, bueno, hay una amenaza, lucha o huida. Una de No hay dos. dos respuestas, claro. Es eso. Son las Y dos. ahora seguimos teniendo ese cerebro porque el cerebro, hay una teoría del cerebro triuno, que está el cerebro reptil, el cerebro límbico y después el cerebro pensante, que es el que nosotros llevamos a cabo todos los días, que nosotros seguimos teniendo comportamientos automáticos e instintivos como este de la lucha y huida. Sí. Entonces, si estamos ansiosos, nos pasa que nos eleva el ritmo cardíaco, liberamos adrenalina, cortisol, se nos dilatan las pupilas, nos ponemos colorados, transpiramos. Y si vos te pones a pensar, cuando estás excitado, estás contento, te pasa lo mismo. Entonces, cuando te pasa lo mismo, vos decís, o sea, ¿por qué no interpreto distinto las Y cosas? entender que también la parte del cerebro que interpreta y racionaliza todo esto del lóbulo frontal es la más nueva. Y también se termina de desarrollar, o sea, en cada cuerpo, en cada persona particular, con el paso de los años. O sea, Totalmente. vos no podés pretender que un chico de 20 años tenga, ni un adolescente menos, por eso vemos que por la adolescencia tiene ciertas conductas más impulsivas, tenga ciertos filtros, ciertos procesos de racionalización que por ahí los puede tener a los 40, a los 50 años. Totalmente. Entonces eso también es entender la maduración de la persona. Hoy, a los 20 años, por ahí tenés ciertos resultados con algo, pero si vos seguís, no solo con la experiencia, pero además la fuente de tu desarrollo biológico normal te va a llevar a un lugar más tranquilo. Sí, pero gracias a Dios hiciste la neuroplasticidad. Claro. ¿No? Que nuestro cuerpo y nuestro cerebro tienen la capacidad de crear neuronas nuevas y crear caminos nuevos neuronales para reemplazar a los que nosotros queremos erradicar. Y ahí está la creación de hábitos y está el cómo nosotros nos comportamos y cómo pensamos. O sea, nosotros si pensamos cosas ya estamos haciendo conexiones neuronales. Es una cuestión eléctrica de sinapsis. De hecho, al estar hablando en este momento, estoy haciendo conexiones, al mover los brazos. Estamos todos, mientras escuchamos esto también, vos que estás del otro lado, estás teniendo sinapsis en tu cerebro y estás interpretando cosas, estás haciendo este camino que hablé antes de estímulo, pensamiento, emoción, acción. Entonces, lo que está bueno es, a partir de la neuroplasticidad, poder elegir cambiar esta conducta también desde que tenemos 20 y cuando tenemos 50 también. Claro. Sí, es difícil a veces como ver hacia el futuro y ver una mejor versión de nosotros y creer que pueda ser realidad. O sea, a mí particularmente no me trae no tengo cierta dificultad para visualizarme en futuro porque es algo también propio más de mi personalidad, que siempre estoy mirando más hacia adelante que hacia atrás. Ok. Está bueno eso. Pero, sí, con lo bueno y con lo malo que trae Total. eso también. O sea, estás más del lado del futuro, más de un pico más ansioso que más depresivo, si querés poner una palabra para atrás. Pero, ¿a qué iba con esto? Eso, que a veces cuesta como visualizarse al futuro y creerse y decir, che, hoy por ejemplo no puedo hablar en público, tipo, de verdad no puedo ni entrar al aula porque me pongo a llorar o porque me dan ganas de vomitar, por poner casos más extremos, pero visualizarse o visualizar a la persona que somos nosotros en el futuro y ver, y ver un personaje que está ahí, que está cómodo, que está suelto, a veces cuesta como llegar a esa visualización. Cuesta. Justo es algo de lo que tratamos en el taller que di de TED de ACOAG. Uno de los pilares fue respiración, otro fue interpretación de las cosas, como bien hablamos, y el tercer pilar, en la parte más teórica que hicimos, fue visualización positiva. Mirá. O sea, si vos lográs visualizarte positivamente en ese escenario que vos querés hacer, hay más chances de que lo puedas lograr. ¿Por qué? O sea, y ahora vamos a la parte dura de lo que nos pasa en el cerebro cuando estamos haciendo esto, ¿no? Cuando uno visualiza, yo te digo ahora, vos imaginate que estás en la playa, o sea, incluso cerrá los ojos. Imaginate en este momento. Los voy a cerrar, perdón. Sí, por favor. Cerrá los ojos y empezá a imaginarte que estás en la playa, sentado en una reposera, descalzo. Sentís, al mover tus dedos, la arena en los pies. Sentís el viento y el ruido del mar. Y lo escuchás. Y lentamente como el calor del sol te va pegando y calentando la piel.
Imagínate eso. Y ahora lentamente volvé a la actualidad. Abrí los ojos. ¿Pudiste ver la imagen? ¿Pudiste sentir? Pude ver la imagen. ¿Pudiste ver la imagen? ¿Pudiste sentir? Nuestro cerebro no identifica al imaginarnos las cosas si lo que estamos viviendo es real o si es mentira. Por eso a veces nos pasa que, no sé, nos imaginamos un robo y se nos acelera el pulso. Claro. Vos te imaginas que te están robando o que estás pasando una situación fea y se te acelera el pulso, empezás a transpirar. El cuerpo no identifica cuando es real y cuando no. Tal cual. Entonces, al visualizarte positivamente, vos estás creando ese camino neuronal en el cerebro de lo que estás viviendo ya está pasando. En tu cerebro, en tu cabeza, y ya te está preparando a vos para el día en el que lo tengas que hacer, ya tengas una práctica más hecha en tu cerebro y ese camino neuronal esté un poco más pavimentado, por así decirlo, que algo que también dice Stanislao de varios neurocientíficos más, es cuando uno, que es algo que se llama potenciación a largo plazo, cuando uno tiene una conducta, o tiene una acción o hace una acción en el cuerpo, en la vida diaria, las neuronas y el cerebro tiene cierto camino de sinapsis, cierta red neuronal que se ejecuta para llevar a cabo esa acción. Cuando uno aprende algo nuevo, se arma un camino nuevo, que si lo pensamos como un camino en la montaña, cuando vos en una montaña, si querés armar un camino nuevo, tenés que empezar a caminarlo, y si se camina una vez, 2 veces, 3 veces, 10, 100, 150, se empieza a armar un sendero. Se arma el sendero y vos ya tenés los pasitos marcados y ya sabés que hay un camino armado. Sí. Ahora, para que ese camino sea más transitado, tenés que llevar cada vez más gente, tenés que llevar cada vez más flujo de información. Entonces, llevando la metáfora a la parte teórica, cada vez que repitas esa conducta, vas a estar fortaleciendo ese camino neuronal. Sí, además es como. Entonces, visualizándolo. Además, un poquito de dopamina, que si querés, porque te va como. El cuerpo humano se va alimentando de sus propias hormonas. Y eso es lo que también te va motivando a decir, mirá, pasé el primer capítulo, después el segundo, después el tercero. Total. Eso tiene después como consecuencia, si querés, que por ahí vas a subir las expectativas, pero me parece buenísimo que te puedas alimentar de tus propias hormonas. Es que al fin y al cabo está dentro nuestro. Podemos visualizarnos positivamente y vivir esa situación antes de que realmente suceda y practicarlo antes de que realmente suceda. Y cuanto más sentidos y cuanto más vívido lo hagamos, y por eso te dice sentir los dedos de los pies, sentir el calor del sol, escuchar el mar. Si uno realmente se concentra en eso, cuanto más presencial, entre comillas, lo hagamos, esa visualización, más real el cuerpo la va a sentir y más fuerte se va a pavimentar ese camino neuronal que estamos ejecutando. Entonces, esta visualización que hacemos a la hora de hablar en público, volviendo al tema principal que venimos hablando, si vos te visualizás positivamente, podés ejecutar esto varias veces antes y el día que tengas que pararte a hablar en público, como esta situación que vos decís, che, estoy nervioso, siento que voy a vomitar, lo que sea, si vos ya la practicaste cuanto más veces, tanto en la presencialidad como en la virtualidad del cerebro, más efectivo va a ser el mensaje que deliberes y que puedas compartir. De hecho, hay un estudio que Andrew Huberman comenta en uno de los podcasts que hace sobre esto del poder de la visualización en la ejecución de tareas motoras. Y comenta que uno de los estudios que se hizo se hace un entrenamiento de visualización, un entrenamiento motor y después un entrenamiento combinado. De visualización más entrenamiento motor real de esa acción que estás visualizando. Compararon 3 grupos y se demostró que el grupo que combina la visualización con la práctica motora de la acción que estás realizando, esto lo hicieron para deportistas, pero se puede hacer para cualquier cosa, si vos combinás esas dos tenés un mayor resultado que si haces cada una por separado. Mirá. ¿Por qué será? Volvamos a esto del cerebro, el camino pavimentado. Sí. Entonces, como poder llevarlo para ese lado tiene su ventaja, y poder visualizarnos a nosotros efectivamente y positivamente en el resultado que queremos hacer, y esto lo extrapolo de lo que es el hablar en público, sino para la vida diaria, y acá ya nos ponemos un poquito más místicos, pero si vos querés visualizarte en éxito, podés. Sí, es verdad, y por ahí mucha gente dice, no, pero este flaco es un chanta porque dice esto y se visualiza en éxito y demás, y o sea, déjame decirte que si estás pensando de esa manera estás totalmente equivocado, porque si no me visualizo como éxito, ¿cómo querés que me visualice? O sea, ¿querés que me visualice como un fracasado? O sea, no. La verdad es que hay gente que por alguna manera no pueden resolver sus cosas o no pueden estar en el lugar que quieren estar, entonces tratan de bajarte a vos. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Totalmente. ¿Con quién compartimos las cosas? Sí, y no culpar tampoco, ni entrar en la pelea, ni morder la garra, nada, pero
pero entender que también vos estás en tu camino y que tu camino es tuyo y nadie más. Total. Y el que se quiera subir al barco y quiera pasarla bien, que se suba, pero nada, ahí ya entramos de vuelta en un poco el tema de los hábitos que hablaste vos, Total. de la respiración, y es lo que hablamos al principio del podcast, y era esto de hablar en público, comparar un estilo de vida también, ¿viste? Que dijimos, yo creo que esto como que también el cuerpo se empieza a alimentar de su propia dopamina y de sus propios resultados, y se empieza a motivar más, y se empieza a visualizar más y más y más. Una vez que pasás el primer capítulo, querés ir al segundo, y querés ir al segundo, y querés ir al tercero. Entonces, ¿a qué iba con esto? Bueno, que cuando completás esta tarea, por ahí, si es hablar en público, o una más pequeña, después pasás a la otra y pasás a la otra, entender que también, si uno sabe que tiene miedo de hablar en público, que lo pueda resolver y que también pasa a la siguiente, que no se queda ahí. Porque es una farmacia que se recicla sola. Y nada, me parece excelente. Además que hablaste vos mucho de esto de la respiración. Sí. No sé qué otros hábitos se te pueden ocurrir. Yo particularmente, si empiezo a meter más de mi historia, en esto de que yo era particularmente bastante tímido antes, y que te hablé de estos ejemplos de que expuse en público, en el colegio, después en la facultad, yo tengo el recuerdo de que primero arranqué hablando en clase. O sea, me había puesto objetivo, y decir, bueno, hoy, en esta semana, tengo que hablar una vez en clase, por ejemplo. Levanto la mano y digo algo. Y después segunda vez también. Y hoy digo todos los días algo. Y así es como que te empezás a forzar. Y después te das cuenta también que la gente no está tan pendiente de lo que vos querés decir. O sea, está en sus problemas. Lamentablemente el ser humano es como en alguna naturaleza es egoísta con sus pensamientos. Sí, porque vos estás en tu historia personal y yo estoy en la mía. Y eso a veces se combina, a veces no. Pero cada uno está con sus problemas también. Sí, y yendo a esto que decías de los hábitos, traigo el libro de James Clear, Hábitos Atómicos, librazo, que me ayudó un montón a cambiar mi conducta en ciertas cosas y a construir buenos hábitos. Desglosar la tarea es una de las cosas que está bueno hacer, que es un buen hábito. O sea, no hablemos del cuco que decimos hablar en público o, no sé, meditar 1 hora por día. Sí. Arrancá por 5 minutos, arrancá por una pregunta en clase, arrancá por, si alguien dice quiero pasar, decir yo. Claro. Son detallitos que te van dando experiencia y que yo lo llamo, que todos habremos jugado un videojuego alguna que otra vez, es llenar la barrita de XP. Es literalmente eso, vas llenando el XP de la barrita y vas subiendo de nivel. Y es lo que decías vos antes, Rama, de la dopamina que te da ir subiendo de capítulo y cumpliendo objetivos. Y otro hábito que está bueno, sumar, es marcar todo esto y escribir y planificar esos objetivos, que a mí me ayudó un montón a ser la persona que soy hoy. Yo hoy te puedo decir que hace 3 años planifico mis días, mis semanas y mis meses y mi año incluso, planteando una visión a futuro, o sea, hablando de visualizar, planteando una visión a futuro de lo que quiero ser yo y quién quiero ser yo, que es algo que propone James Clear. O sea, quién querés ser, a partir de dónde estás formando ese hábito. Porque si vos, y esto también lo trae a Simon Sinek al Círculo de Oro, que la teoría es que hay un círculo concéntrico de 3 círculos, que el círculo central es el por qué, el círculo del medio es el cómo y el círculo de afuera es el qué. Entonces vos al armar esto, si vos partís de afuera hacia adentro, estás yendo del qué, o sea, qué quiero hacer, cómo lo hago y por qué lo hago. Y eso, el propósito queda un poco difuso. Mientras que si vos nacés del porqué y nacés de qué quiero hacer, o sea, del porqué y para qué, mejor dicho, quiero hacer lo que hago, quién quiero ser yo haciendo esto que estoy ejecutando, puedo a partir de ahí crecer hacia el cómo lo voy a hacer y hacia qué sistema voy a implementar y después qué hábitos tengo que ejecutar. Sí, me parece buenísimo. Y vuelvo también de vuelta a esto de Olivia, porque vos hablaste y pusiste el ejemplo de tu familia, o sea, algo muy cercano, y hablaste ahí, cuando vos hablás en público, ya tenés un para qué orientado, porque pensaste directamente en tu familia, entonces ahí se te van un poco los pensamientos intrusivos que puedes tener con respecto a los nervios, lo que fuera que sea, o cómo estás vos en el momento. Y es volver a hacer ese main character también, o sea, vos sos vos y vos sos el protagonista de tu historia, y todos somos el protagonista de nuestra historia, y todo el tiempo y a todos nos pasamos pensando, ¿qué pensará el otro de mí? Cuando el otro está pensando en sí mismo. Literal. Y esto te lo digo y obviamente me pasa que sigo pensando están pensando en mí. Y no, cada uno está pensando en sí mismo y como decías vos, el humano es de naturaleza egoísta. Quiere sobrevivir. Sí. A la larga. Bueno, ahora que traes eso de sobrevivir, es algo que también había notado y que también mencionaste, el tema del cerebro tribu de alguna manera. Es entender también a nosotros mismos y por qué nos ponemos nerviosos cuando estamos en público. Y tiene una lógica, porque el ser humano trata de buscarle una lógica a todo.
Y la realidad es que, o sea, está estudiado que justamente vos tenés miedo a ser rechazado o no ser aceptado en la tribu en la que pertenecías. Claro. ¿Qué pasa? Antes, si vos, por ejemplo, en tu tribu te exponías y vos decías una pavada o algo que pueda ofender a la tribu, por ahí eras expulsado y no, después te morías, no sobrevivías, no tenías para comer y se te acababa la vida. Ujú. ¿Qué pasa ahora? El mundo es mucho más grande que esa tribu. Totalmente. Y ahí vuelve un poco también el tema de los más con psicología social, de círculos cercanos y demás. Total. Entender que por ahí vos estás en un lugar y que si vos no estás parado de la manera que vos querés estar o no llegaste a tener el resultado que vos querés estar, hay otras tribus. Claro. O sea, el mundo es mucho más grande de lo que pensamos, gracias también a la globalización y demás. Total. Entonces entender que si a vos no te fue bien en un grupo de amigos, en una institución, lo que fuera que sea, hay más posibilidades por fuera de eso. Sí, mismo sumado a esto, o sea, uno a veces cuando va avanzando y capaz se pone a visualizarse en positivo o a planificar o a cambiar sus conductas hacia unas que a uno le parecen más saludables o más efectivas para uno, capaz el grupo de amigos o el círculo en el que está no está compartiendo esas conductas con vos. Y vos estás, entre comillas, evolucionando, perdón, entre comillas no, estás evolucionando hacia otro estado de tu ser Sí, que capaz necesita estar compartiendo con otra gente. tal cual. ¿Y por qué no romper ese círculo viejo para ir a un círculo nuevo? No te digo que dejes a tus amigos, no, pará. Sino No, que... entender que ellos tampoco te deben nada. Total. O sea, no te deben la aceptación de tu nuevo proyecto, no te deben un aplauso, porque si no les interesa, no les va a interesar y no los puedes convencer. O sea, ya con no criticarte me parece que es un montón y Totalmente. es un privilegio. A mí particularmente me hiciste acordar algo. Cuando tenía 16 años grabé un video en YouTube que se llama Mi filosofía de vida, lo pueden buscar, está por, Muy ahí, bueno. por ahí dando vueltas. Y yo me acuerdo que lo publiqué y mirá las casualidades de la vida, no le comenté a nadie del colegio. O sea, tenía mucho miedo, ¿viste? Estaba hablando un poco como hablo ahora. Y a los 2-3 días todo el mundo venía al colegio y me miraba, me empezaba a preguntar qué onda esto, si había arrancado una carrera en YouTube y demás. Y claro, no sé cómo les había llegado, primero de todo. Y segundo, bueno, un montón de comentarios de ambos lados. Unos que me decían tipo que flasheaste, o qué es esto, otros qué bueno te apoyo. Pero bueno, también no enojarse con el que está al otro lado, porque el otro lado tiene una opinión y hasta a veces una crítica constructiva que nos puede ayudar un montón. Sí. Nada, me parece muy interesante eso. Y después también abrirse a nuevos horizontes, a nuevas amistades, a nuevas relaciones que sí te puedan entender un poco más o te puedan Totalmente. apoyar, creo. Sí, hablando de eso, el feedback y el pedir ayuda es re importante. O sea, buscar ese feedback, buscar esa retroalimentación que a vos te puede hacer crecer a la larga. Todo feedback, o sea, obviamente depende de la persona que lo dé y qué tan abierto estés vos a recibirlo. Claro. Sirve. Todo feedback sirve. Porque si es negativo, te puede ayudar a decir, pará, ¿qué estoy haciendo mal? Claro. ¿Qué puedo cambiar? Y si es positivo, te alienta y te apoya, como decías vos. Entonces, buscar ese apoyo, y volviendo al tema de hablar en público, buscar ese apoyo en la gente que me quiere, en la gente que quiere que a mí me vaya bien, en la gente que sabe que yo me preparé y que yo armé y que yo trabajé para poder hacer esto de la mejor manera. Sí. Y si es la primera vez, más aún te van a estar apoyando. Y traigo una anécdota, que yo también hago música. Sumamos a otras de las cosas que hago. Sí. Hago música, soy músico, me pueden buscar en Spotify, Julián Bergman. Saqué un tema hace un mes y medio, se llama Monotonía. No es el de Shakira, pero prontito vamos a llegar a esas métricas. Pero bueno, la verdad que no es el objetivo, sino que lo hago desde el amor. Y la primera vez que fui a tocar en vivo, yo lo compartí así entre amigos, amigas, para, bueno, che, vengan. Yo imaginaba que venían 15, 20 personas, vinieron 45 pibes. Y pibas, amigos míos, más mi familia. Fue una locura. Es un montón. Piel de gallina. Y tenía, justo el lugar era un escenario acá abajo y había como una tribuna arriba. Era como un bar abajo y había una escalera y un sector del bar arriba. Y toda mi gente estaba ahí arriba. Todos. Cantando, agitando. Y fue como, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viviendo? Y empezar a darme cuenta de esas cosas, de que hay gente que te va a apoyar incondicionalmente a lo que hagas, porque hay gente que está ahí con vos, ya sean tus amigos de toda la vida o tu familia, van a querer que te vaya bien. Y si ven que estás haciendo las cosas capaz, como no es tu esencia, ahí bueno, hablamos si nos metemos en otro tema que es la esencia y qué es la esencia para uno, si los demás te ponen la esencia o no. Sí. Van a querer ayudarte a que te vaya bien. Entonces, Sí. o sea, esa anécdota a mí me sirve para también empujarme a mí a no capaz buscar esa validación externa, pero sí a motivarme internamente a decir, Claro. mirá toda la gente que puede traer, puedo seguir haciendo esto y tengo muchas ganas de seguir haciendo y compartiendo esta energía. Qué bueno, qué lindo, Julio, me encantó lo de todo lo que estás diciendo, de la referencia, la música
Y también hay algo que noté ahora que me contás todas estas cosas que haces, que está bueno, yo lo he hablado muchas veces en este podcast, que es el tema de la identidad y de tener como distintas patas en la vida de cada uno, distintas cosas para hacer, porque esto pasa mucho por ahí, vos jugando al fútbol me podrás corregir o no, pero cuando uno se aboca tanto a algo o está muy centrado en algo, su identidad generalmente se queda pegada a eso que está haciendo. Sí. Entonces cuando a vos te va mal en eso, es como que tu identidad también se colapsa y tenés una crisis de identidad. Entonces al tener varias cosas, vos tenés la música, el fútbol, lo que estás haciendo, tus proyectos y demás, si te empieza a ir mal en uno, por ahí podés ver a la izquierda que también te va bien en el otro. Total. Entonces tu identidad gira en poco un montón de cosas que haces. ¿No? Total, y te canto retruco acá. Sí. Muchas veces nos ponemos a pensar, o sea, cuando vos estás en la pregunta, o sea, ¿quién sos? ¿Quién sos, Rama? Vos arrancás a decir, y mira, yo soy estudiante de psicología. Uno arranca a describir lo que hace, claro, en vez de decir quién es uno realmente. No sé, soy una persona positiva, que me gusta compartir buena energía, sentarme a respirar, disfrutar de las pequeñas cosas de los días, compartir con gente, compartir con amigos. Y después decís, además estudio ingeniería, hago esto, hago lo otro. O sea, ver las cosas que uno hace como... No tiene una cuestión secundaria, porque son cosas que nos construyen y los que nos vivimos, pero ir más allá del... No nos definen del todo. Totalmente. O sea, construir nuestra identidad de realmente quiénes somos y cómo nos identificamos a nosotros, más allá de... O sea, no identificamos con las carreras o con las cosas que hacemos, que capaz nos limitan, en cierto modo, a todo nuestro potencial que podemos tener. Qué bueno. Está bueno, ¿no? Está bueno. Bueno, Juli, ya estamos llegando al final del episodio. Yo te quiero agradecer, la verdad que lo disfruté un montón, que hayas venido acá. Gracias a vos. Aprendí un montón, de verdad, y me encanta hablar también con gente que tiene más de la edad cercana a mía, que la gente pueda tener una perspectiva de cómo piensan las nuevas generaciones también. Que nada, a veces, viste, se suele haber mucho mensaje en redes sociales que se critica mucho a las generaciones de ahora, que lo entiendo también, entiendo el fundamento y el argumento de por qué me lo dan. Y la generación TikTok. Tiene lógica. Bueno, tengo un episodio, si no lo vieron, Generación Dopamina. Eso, así que pueden verlo. Pero nada, a veces yo creo que los jóvenes traemos muchas cosas muy interesantes y estamos aprovechando todas las herramientas que tenemos. Así que bueno, Juli, gracias por haber venido. Gracias a vos, encantado, un placer, estoy muy agradecido tanto con vos como con todo el equipo por haberme invitado y por esta hermosa propuesta que traes. La verdad que está bueno hablar de estas cosas, a veces que no las hablamos por miedo al que dirán o el miedo a lo que nos pueden llegar a decir, y ponerlas sobre la mesa creo que está buenísimo y aplicar todo en una universidad que no conocías. Así que qué bueno, buenísimo. Está muy bueno. Si te quieren seguir a una red social, LinkedIn, no sé si quieres dejar eso. O... Sí, LinkedIn, Julián Berman, me pueden buscar. Redes sociales en Instagram, estoy como Julián Musical, en la parte que es musical, obviamente, y después Juli Bergman 12, que es mi Instagram personal en el que subo más cosas de lo que es mi día a día. Muy bien, así que bueno, eso fue todo por hoy, nos vemos en la próxima. Chau.